Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal. Vamos rápidamente a revisar el mercado, recordando que estamos en pre-market, estamos amaneciendo muchachos con los mercados que continúan con el rebote que traemos desde ayer. Como puedes ver en pantalla, el Dow Jones ganando 0.19, 0.35 para el S&P 500, las tecnológicas del Nasdaq 0.50, petróleo tocando $76 por barril y el bono de 10 años 3.96. Veremos si esto se puede sostener durante la jornada, recordando que estamos en un viernes y ya tú sabes que el mercado lo sabe, muchos contratos están venciendo, también muchos deciden sacar algo de ganancia los viernes. En datos económicos para hoy día no tenemos nada importante, solo tenemos algunos números sobre petróleo. Al parecer vamos a tener un mercado tranquilito el día de hoy. Vamos a ver si continúa la recuperación, ya sabes qué estamos haciendo. Si querés sacar ganancias, si no, solo acompañamos el movimiento del mercado, sigamos para largo plazo. Y si vemos alguna acción que nos esté dando una zona interesante aún, estamos operando siempre con cuidado. En earnings, muchachos, lo que tenemos para hoy a primera hora, tenemos a Nicola, también tenemos, ¿quién más, muchachos? Acá, Maybe Canopy, que la tenemos también acá arribita. Embraer, no sé, la que nos llama la atención aquí, muchachos, solo es Nicola, aquellos amantes de Nicola. Ok, a lo que les gusta Nicola, se presenta bien esto. Recuerda que nosotros estamos manitos abajo, manitos atrás en esta empresa después de todos los problemas que tuvo en el pasado. En cuanto a la semana en earnings, muchachos, la mayor parte de las empresas que estás viendo en pantalla lo hicieron muy bien, por lo menos superando las estimaciones en ganancias, en beneficios por acción y muchas de ellas dando una guía interesante para el siguiente trimestre. Vamos a ver qué nos dicen el otro grupo que viene la próxima semana. Tenemos unas cuantas también que siguen presentando, más que todos los datos económicos, el mercado va a estar pendiente. Las cifras de inflación, CPI, PPI, esto va a dominar cómo se va a mover el mercado la próxima semana, muchachos. Así que vamos a ver cómo nos va. Mientras tanto, seguimos acompañando el movimiento, aprovechamos la caída del pasado lunes, una caída que tuvimos interesante, dándonos muchas empresas una zona por lo menos para el primer movimiento, aquellas acciones que estábamos esperando que tuvieran un retroceso. Estamos hablando de las magníficas o el sector tecnológico, el sector de los semiconductores también, que muchas de ellas, algunas siguen estando en unos precios interesantes y estamos pensando a largo plazo. Con esto pasamos a revisar las noticias, luego nos vamos a los gráficos. Los futuros del S&P 500 suben ligeramente después de que el índice registrara el mejor día desde noviembre de 2022. Además, las acciones suben mientras los operadores esperan el próximo lote de datos de Estados Unidos, lo que estábamos mencionando, los datos de inflación la próxima semana. Las acciones de Nvidia suben un 6% y los chips lideran el repunte del mercado. El indicador de medio de Wall Street está dando señales de compra, afirma el director de inversiones de UBS. ¿Cuándo compraste tú? En la caída del lunes pasado. Ese fue un buen día para empezar. Aquellos que no habían empezado a operar los mercados, que tenían miedo porque estábamos en sobrecompra, que estábamos demasiado extendidos, nos dieron por lo menos una puerta o una ventana para poder entrar al mercado en una zona así interesante, brother. El Nasdaq en la 200, el S&P 500 acercándose a esa 200 también, dándote una zona interesante. Aquellos que operan los índices en sí, estamos hablando del SPY, el BOO, el QQQ, el DIA, entre otros. Bitcoin se recupera por encima de los $60,000 mientras las bolsas asiáticas se recuperan. Muchos analistas están pensando, muchachos, lo que sucedió con el yen japonés. Es posible también que suceda con la moneda de China. Hay que estar atentos también a este movimiento. Además, el petróleo se mantiene en modo de recuperación mientras el mercado espera ansioso las represalias de Irán. Las ventas de Taiwán Semiconductores en julio aumentan un 45% en medio de la demanda de chip de inteligencia artificial. ¿Qué significa esto para el sector de semiconductores? Catalizador positivo para que sigan subiendo, muchachos.
La inteligencia artificial sigue haciendo de las suyas. Tenemos mucho auge aún en ese sector. Y por eso lo hemos mencionado siempre. Esto está apenas comenzando y cualquier retroceso significa una oportunidad. Y este retroceso que hemos tenido esta semana es una oportunidad para llevar acciones muy buenas de calidad a muy buenos precios. Por lo menos con el primer movimiento que ya se hizo. Unisoftware cae tras reducir sus previsiones para todo el año y organizar su equipo ejecutivo. También tenemos que los precios al consumidor en China suben más de lo esperado en julio, un 0,5%. Aquí estamos hablando de la inflación en China que sigue rebotando, muchachos. Ok, y con esta noticia nos vamos rápidamente a los gráficos. ¿Qué nos van a decir a nosotros el índice del precio al consumidor la próxima semana? ¿Qué tú crees que va a salir? ¿Por encima de las estimaciones? ¿Por lo menos estimaciones? ¿Por debajo de las estimaciones? ¿Qué queremos ver nosotros? Por lo menos estimaciones para que el mercado se lo tome positivo, ¿ok? Para que se le quite nerviosismo que tiene. Luego tenemos datos de empleo, Producto Interno Bruto también que vienen en la segunda semana, tercera semana, si no me recuerdo, de agosto y al final de agosto, principios de septiembre, vamos a tener más datos de empleo que nos van a indicar cómo está realmente el mercado laboral, porque los datos que recibimos la próxima semana de inflación pueden sacudir los mercados mientras salen todos estos otros datos, como Producto Interno Bruto, más datos de empleo. Cualquier corrección provocada por estos datos significa, muchachos, oportunidad para ir acumulando empresas muy buenas. Esperemos que las grandes nos sigan dando oportunidades. Vamos a los gráficos. En pantalla tenemos, muchachos, al SP 500 precio en vivo, 5.334. Ayer te habíamos mencionado en el video de la tarde que habían altas probabilidades que este impulso continuara hoy viernes, porque en datos económicos no tenemos casi nada importante que pueda afectarlos, al menos que tuviéramos noticias negativas que vinieran de China, Japón o Europa, cualquier lado fuera de los Estados Unidos, pero no está sucediendo así. Los datos de China, de esto que la inflación está rebotando al mercado, no le está importando por ahora. Ok, estamos viendo ahí esa velita verdecita que continúa hacia el cruce de líneas móviles. Ok, vamos a ver cómo se comporta el precio cuando toca esa 20 penetración hacia las 50. Mientras tanto, si revisamos el gráfico semanal, estamos ahí por encima de esa 20. Esto es bueno. Tenemos que terminar hoy viernes por encima. Ok, no vayamos a terminar por debajo porque vamos a utilizarla como una resistencia, una trampita que nos está haciendo el mercado. Por lo menos, mira esa vela, mira la vela semanal. ¿Qué estás viendo en la vela semanal? Una absorción grande allá afuera. Una absorción muy grande. ¿Qué significa esto? Que muchos operamos esa caída. Muchos nos cargamos de empresas como en Nvidia, como Amazon, ¿ok? Como Microsoft, que tuvieron en muy buena zona, estas empresas. AMD, muy buena zona, ¿ok? Micron Technology, que aún siguen estando en una zona interesante. Ni se diga Google, que también la tuvimos en una zona muy atractiva. Nos dieron oportunidades, queríamos oportunidades, pues las cogimos. O fuiste del montón tú que se metió en miedo, en modo pánico y dijo voy a vender en pérdida para ir para más abajo. No podemos cronometrar el mercado, no podemos cometer esos errores, muchachos. Esta es una absorción en la gráfica semanal que nos indica interés por la parte baja y lo hemos mencionado cuando estamos hablando del SP 500. En este momento tenemos fuerza compradora en la parte de abajo y fuerza vendedora en la parte de arriba. ¿Qué puede hacer el SP 500? Quedarse en un rango, quedarse en un rango, pero la parte baja de ese rango, ¿qué vamos a hacer nosotros? Operar, porque así se operan los rangos, parte baja y en la parte alta salimos. Si el mercado continúa retrocediendo o lo hace un poco más adelante por datos económicos, alguna noticia negativa que le afecte, la 200 sigue estando en nuestra zona. Ok, la 200. Me hubiese gustado que tocaras a 200 para que nos diera una muy buena oportunidad, así como lo hizo el Nasdaq. Espero que hayas aprovechado el Nasdaq
pegadito a esa 200, zona interesante, bro. De eso penetración, pues estábamos buscando la parte baja de doble piso, pero aquí se opera. Aquí se opera, lo habíamos mencionado, ya te habíamos dado las zonas. Esta zona íbamos a vigilar, pero como se la llevó ese día, amanecimos con un gap bajista. Entonces dijiste, a mí me gustaba acá, me está dando mejor oportunidad pegadito a los 200. ¿Qué importa si sigue cayendo? Sigo acumulando porque lo estoy esperando en el doble piso o por debajo de ese doble piso, en la zona de los 16.196. Y no es que te lo estoy diciendo hoy que esto está rebotando, no, 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 no. Antes de que el mercado retrocediera, ya teníamos la zona específica donde íbamos a operar. Esto se seguía retrocediendo. Siempre lo hemos mencionado. Un retroceso de un 5 o más de un 5% en el mercado, en el SP 500, se debe de aprovechar. Más si estamos cayendo también por debajo del 10% en el Nasdaq, se debe de aprovechar. Acercarnos al 10% en el SP 500 se debe de aprovechar, porque las caídas estas no se ven todos los días, no se ven varias veces en el año, ¿no? A veces tenemos una vez estas caídas en el año, entonces hay que aprovecharla. Y si es más profunda del 10%, muchísimo que mejor, porque esto es impulso de retrocesos, que no se nos olvide, ¿ok? Impulso de retroceso, y estos retrocesos se deben de operar, ¿ok? Yo sé que vamos a ir con cuidado siempre. A veces nos llega el miedo porque ves que está cayendo con tanta fuerza, dices tú, y esto va a seguir cayendo, ¿qué onda? Pero te pones a pensar en frío, dices, no, esto hay oportunidad. Hay oportunidad de ir acumulando por lo menos de poco a poco. Por eso yo estoy invirtiendo por zonas, porque no sabemos si el movimiento va a continuar, ¿ok? Y no continuó, sino que rebotamos, rebotamos, brother, ¿ok? Y ya el efecto esto de Japón, supuestamente ya se liquidó el 75, un poquito más del 75%, así que con este movimiento de Japón, que sí puede verse afectado nuevamente si sucede, o lo que te acabo de mencionar, que muchos analistas dicen que la próxima moneda es la de China. Veremos, si tenemos otra corrección, ya sabes cómo operar los mercados. Ya sabemos cómo operar esto. Tenemos ahí en pantalla el Dow Jones a la zona 39.486. También estuvimos buscando la 200, pero te habíamos mencionado cuando estábamos ahí arribita, que no nos gustaba la 20, que nos gustaba por debajo de la 110. Ok, por debajo de la 110 o por lo menos la 110. Rebotando si alguien lo hizo, si operó la zona esta 38.742, empezamos a sacar ganancias y esto es lo que estamos haciendo. El Vita a esta hora, ¿ok? Vamos a poner el que tiene precio en vivo del Bit, ¿ok? Porque hay varios muchachos. Vamos a poner esta volatilidad, la estás viendo ahí a partir de los 23,60, cayendo la volatilidad después de una gran subida enorme que tuvimos. También el dólar 103, los bonos, la curva se mantiene aún negativa. Tenemos que superar esta línea verdecita. ¿Y qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice la data cuando la curva sale de negativa? Que en los próximos años o el próximo año, próximos meses, estaríamos entrando en recesión. Es lo que nos dice la data, no significa que tiene que ser así, ¿ok? No significa que tiene que ser así, porque 2022, ¿ok? A principio de 2022 tuvimos esto, a principio de 2023, no me recuerdo muy bien muchachos, pero tuvimos dos trimestres negativos en Producto Interno Bruto y esta curva entrando en territorio negativo, que en el pasado estos dos indicadores nos decían que íbamos a una recesión o que ya estábamos entrando en una recesión. Cuando se dio esto, salieron a decir que no se debería de considerar esto como una recesión, porque estábamos viendo el mercado laboral aún muy fuerte. Y eso era cierto. Tenemos un mercado laboral que seguía creando muchísimos puestos de trabajo, ¿ok? Pero ya hemos tenido dos trimestres consecutivos de Producto Interno Bruto negativo más esta curva, que nos indican a futuro que es posible que en ese entonces entraríamos en una recesión. Y estamos en 2024 y no hemos entrado en una recesión por ahora. Muchos factores o indicadores a futuro nos indican eso mismo, que vamos hacia una recesión. Hay otros que nos dicen que no estamos en recesión por ahora. Esto puede cambiar en los próximos meses. ¿Y qué nos están diciendo las grandes instituciones financieras? JP Morgan nos dice 35% de probabilidades hacia una recesión. El director financiero
y también el director ejecutivo nos está mencionando lo mismo de JP Morgan, que nosotros es posible que vayamos a una recesión. ¿Qué nos dice el director ejecutivo de Goldman Sachs? Que no está viendo recesión por el momento, pero ciertos, ok, personajes o ciertos analistas de Goldman Sachs dicen que nosotros también es posible que entremos en una recesión y lo ponen a un 25% para finales de 2024. Siempre hemos hablado nosotros que en elección que nos olvidáramos de una recesión, por lo menos hasta que terminaran las elecciones. Estábamos hablando finales de noviembre, diciembre, otra cosa es apuntando a 2025, si es que va a ocurrir alguna recesión. Ahí es donde la vamos a sentir o te la pueden ser oficial que digan, muchachos, estamos en recesión. ¿Qué tan fuerte, qué tan grave puede ser? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que vamos a hacer si esto llega. ¿Ok? Comprar, seguir operando los mercados si tenemos la capacidad y me supongo que ya estás protegido por si llega una en tu casa. Ya estás protegido. Porque lo primero que se pierde en una recesión es el trabajo, que no se nos olvide. Por lo menos hay que protegerse, dicen los analistas, 6 meses. Ok, si podemos un año, pues vamos con un año. Pero por lo menos 6 meses. ¿Cómo protegerte, Alex? Sí, todos los gastos que tú tienes en la casa tiene que haber un fondo de emergencia. Todos los gastos los vas a sumar, los vas a multiplicar por 6 y esa es la cantidad de plata que vas a ahorrar para estar protegido con el fondo de emergencia. Y es que no llega, Ale, ¿qué importa que no llegue? Siempre tiene que estar protegido, porque a veces vienen problemas que no nos avisan, ¿ok? Cisnes negros que de repente llegan, fíjate la enfermedad, ¿ok? De repente, ¡pum! Y no hayamos qué hacer después. Mientras que tú estés protegido desde antes, no te sorprende y puedas pasar la tormenta fácilmente. Así que hay que prepararnos, muchachos. Tenemos ahí los bonos también, el de 10 años a los 3,95, acercándose nuevamente el 4%. El de 2 años se mantiene ahí un poquito por encima del 4%, pero mantienen la tendencia bajista, ¿ok? También revisamos SMOCAP, el IWM en compresión, en resistencia, 207, y operaste la 200. Este también nos dio muy buena zona, muchachos. ¿Dónde vamos a sacar ganancia? En el doble techo, en alto más alto, si nos haga. Sí que puede meter en miedo al mercado. Si nosotros perdemos el doble piso, del bajo hacemos un bajo más bajo que hicimos tanto en el Nasdaq como en el S&P 500 y empezamos a retroceder nuevamente. Si hacemos un bajo más bajo. ¿Ok? Así que vamos a ir con cuidado siempre, con gestión de riesgo. Esperemos que este impulso nos lleve por lo menos hasta el doble piso. Estamos en resistencia, tanto en el SP 500, te lo voy a poner acá para que lo veamos, el BOO, que replica el mismo SP 500, la misma gráfica, 488, lo tenemos ahí. ¿Ok? Ya operaste en la zonita de los 474. Estuvimos esperando hasta 200, por debajo de los 200. Por lo menos, mira, a la resistencia. Tenemos que superar estos gaps. Resistencia de la 20. Ahí vamos a ver cómo se comporta, qué o cómo vamos a operar esto. Rompimiento y apoyo en la 50 y nos podemos ir hasta el doble techo de esos 519. O buscamos gráfico semanal, como estamos por encima de la 20, rompimiento y apoyo. El problema es que aquí el apoyo lo tendríamos que ver hasta la siguiente semana y ya es demasiado tarde, ya puede ser demasiado tarde. Así que lo vamos a ir a buscar en el gráfico diario. Ok, rompimiento apoyo en la 50 y nos vamos. Ok, por lo menos un movimiento de trading para hacer trading de entrada y salida. Pero espero que no estés buscando ese movimiento, sino que aprovechaste la caída del pasado lunes. Ok, esto no ha terminado aún. Este movimiento sigue siendo bajista, que no se nos olvide. ¿Ok? Este movimiento sigue siendo bajista. No hemos salido de peligro por ahora. ¿Ok? Sí nos seguimos manteniendo por encima de la 20, pero tenemos que terminar por la 20. Y no solo penetrar, no, no, no. Quedarnos sobre la 20. Quedarnos. No solo pasar la línea y volver nuevamente a caernos. Tenemos que quedarnos con una pauta plana, un pequeño rango por encima
de esa 20, ¿ok? Para salir del peligro donde estamos aún, porque no hemos salido, ¿ok? Revisamos también BNQ en la zona de los 91, no se hace nada, hay que sacar ganancia en bienes raíces, muchachos. También revisamos a TLT 95, puede ser en la 20 continuación, no me gustaría la 200, zona de los 91, si nos da esta zona un poco más adelante, los 86, interesante. Estos son bonos a más de 20 años, muchachos, a largo plazo, ¿ok? También tenemos el IGM, estos son dividendos, por ahora nada. SPHD también dividendo, nada. Semiconductores que también nos han dado muy buena zona y pegadito a los 200 sigue estando interesante este ETF, ¿ok? También tenemos SMH 200 por debajo de los 200, también seguimos vigilando 184. Así es que nos movemos también, muchachos, a mercados emergentes, que te lo ponemos acá. Mercados emergentes lo tenemos 41, te dieron la 200 penetración, doble piso 39. También tenemos a BTI a los 261, ¿ok? Operaste la zona de los 256 al cruce o en el doble techo, sacamos ganancias, seguimos vigilando la 200. En BTI también se acercó a la 200, doble piso, también una zona de los 104 para seguir esperando. Mira, esta ya la tenemos pegadito a la 20. ¿Ok? Si tú operaste la zona de los 106, a la zona, si te la da 115, 117, sacamos ganancia. Este es BXUS, ¿ok? También tenemos la 200 que la dio a partir de los 57. Que tenemos acá a BVR, también cercana a la 200. Lo hemos mencionado siempre. Cualquier movimiento en la 200 en una estructura alcista es una oportunidad para nosotros. Muy buena oportunidad. La 200, ¿ok? Mercado chino por debajo de la 200, ¿ok? Cruce bajista que va a ocurrir acá. Vamos a buscar también la zona de 38, la zona de los 35, pensando a largo plazo en el mercado chino. Nos movemos hacia el oro, 2.423 por onza, se mantiene ahí, ok, por encima de esa 20. Tenemos la zonita de los 2,11, o sea, 211, 210, la zona para operar, zona de interés. También tenemos la plata en los 27, puede ser la 200, y tenemos petróleo, ok. Cuando veamos todo lo que está pasando en el conflicto bélico incrementarse, ¿ok? O volverse a una escala más fuerte, más grande, y vemos el petróleo subir, es porque le está afectando eso, ¿ok? Por eso cuando nosotros vemos problemas de conflictos bélicos, vas a ver el petróleo subir, el oro subir y lo demás venirse hacia abajo, ¿ok? Porque a la caída del mercado muchos pensaban que era por lo que estaba sucediendo ya. En parte sí, es lo que está sucediendo, pero la caída más fuerte se provocó porque se sumaron dos cosas importantes. La desaceleración acá en los Estados Unidos, una posible reacción, más lo que estaba pasando en Japón, ¿ok? Que lo hicieron tumbar hacia abajo. Y esos catalizadores negativos nos sirven a nosotros para buscar esas oportunidades. Porque es lo que buscamos, noticias negativas que afecten al mercado y que se venga hacia abajo y nosotros podemos aprovechar. Porque ¿dónde vamos a hacer plata? Cuando está verdecito. No, 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 no. Hacemos plata, compramos en rojo cuando nadie quiere comprar y salimos en verdecito. Sacamos ganancia en verdecito, pero no te vas a poner a comprar allá en el tope. Ok, seguimos ahí. BTC, ¿qué ondas con BTC? Lo tenemos a los 60.429. Lo tenemos en resistencia. El cruce que te habíamos mencionado cuando esto estaba acá, como te estábamos mencionando, el SP500 que va a buscar el cruce, que tienden a venir a buscar los cruces. ¿Qué está haciendo entonces pegadito a la 20? ¿Qué habíamos mencionado nosotros? En la 20 sacamos ganancias, sacamos profit en la parte alta de la compresión, porque esto está en una compresión, si lo estás viendo ahí en el gráfico semanal entre la 20 y la 50. Y la 20 está sirviendo como una resistencia en este momento. Entonces aquí sacamos profit, sacamos ganancia, si esto es lo que estamos haciendo, y volvemos a operar si te va a dar la 50 o esperamos rompimiento y apoyo también en la 20 para ir a sacar ganancia a los 69, a los 71 o allá en la zona de los 73.
O lo hacemos acá, rompimiento, apoyo, ahí en la 50 y nos podemos ir. Pero cuidado porque la 110 la tenemos allá arribita también. Vamos a ver si la 20 busca este movimiento nuevamente hacia arriba. Y el problema es que aquí se está juntando todo. Tenemos la 20, la 200 y la 50 y el precio juntos. Y si esta 50 te cruza la 200, esto puede ser un movimiento bajista, cruce bajista, que nos puede lanzar el precio a la parte baja nuevamente los 54. Me gustaría verlo a los 50.000. Ok, 50.000, todo por debajo de los 50.000 son zonas para operar, por lo menos para hacer trading o para llevar a largo plazo. Ok, es lo que tenemos para BTC. También se aprovechan las correcciones, esas caídas fuertes, muchachos, se aprovechan. Ok, se aprovechan y en los impulsos sacamos ganancias, sacamos profit. Ok, nos movemos hacia las acciones, las tecnológicas, cómo se está moviendo a esta hora. La tenemos ahí Google 163, 165 ya. Muy bien para Google. Estamos en una zona de conflicto en la parte alta de ese gap. Si vamos a largo plazo aún sigue interesante. Otra que sigue interesante a largo plazo va a ser Amazon. Siempre con cuidado porque no sabemos si esto se puede venir hacia abajo nuevamente. Entonces estaríamos buscando otra oportunidad hacia abajo. Ok, en una mejor zona. Apple por ahora nada. Meta nada. Ya está dentro. Tesla compresión. Si no te gusta a los 200, buscamos los 180 por debajo de los 180. También tenemos Adobe, nada. Microsoft está interesante aún para largo plazo. Nvidia, si no tenemos nada, 106, 105 también interesante a largo plazo. Si no, buscamos los 90 o la zona de los 80 pegadito a la 200. AMD 130, zonas que se han estado operando. Si no, buscamos la zona de los 116. TSM, con la noticia que estábamos dando de las ventas, 169 para operar a los 169. Yo diría que no. Yo diría que no. ¿Ok? Porque la zona ya te la dio. Ya te la dio pegadito a la 200. Si te gusta esto, operaste. Porque ¿cómo vas a operar acá? 160 y no quisiste agarrar a partir de los 135, por lo menos los 140. ¿Por qué aquí sí y por qué aquí no? No, es que iba a caer y me asusté. Bueno, hay que esperar nuevamente. Al menos que a ti te guste ahí. Decides dónde tú operas. ¿Ok? La decisión tú la tomas. Que es interesante la empresa, que es buenísima, nos encanta. TSM, ¿ok? Si a ti te gusta y dices, mira, esta puede ser una oportunidad para mí pensando a largo plazo, que pueden ir a tocar los 200, superar los 200, pues ahí está. ASML ya nos dio la oportunidad también, ¿ok? Ya nos dio esa oportunidad en la zona baja del gap, la 200. No sé si a ti te gusta, 8,69. Tenemos ahí desplazamiento, no hay nada. Esto es pensando a largo plazo. Si estamos operando a los 200. Intel en zona de oportunidad. 20, 19. Ok, son zonas interesantes para ir acumulando poco a poco. Tenemos a Qualcomm, no sé si te gusta la 200. El problema es que venimos del precio de abajo hacia arriba. Ok, el precio viene de abajo hacia arriba y vamos a ir con cuidado. Puede ser 164, o si no buscamos ya a partir de los 134, 128. Bracon, interesante, buenísima. 200 o por debajo de los 200 son las que vamos buscando. Al menos que a ti te guste, 145, 146. Análogo Device, también la 200, la tenemos en resistencia 110 a los 212. Micron Technology, aún en oportunidad. Texas Instruments, buscamos oportunidad, no tenemos. AMBA, tenemos oportunidad ahí. Ok, Airbnb 114, si te gusta, hay oportunidad, largo plazo por lo menos a la 20 o al cruce de los 144. Si no, seguimos buscando zona de los 103. Netflix, buscamos la 200. CRM, buscamos la zona de los 232. Esto ya lo tenemos cuadrado donde estamos esperando a todas estas acciones, ¿ok? A los amantes de ANC, moneda al aire es esto. Boeing en zona de oportunidades aún, ¿ok? Walgreens en zona de oportunidades, estás pensando a largo plazo como una monedita al aire. Pero siempre con cuidado, muchachos, siempre con cuidado, ¿ok? Mercado chino, lo que estamos viendo, mercado chino, mira, NIO si te gusta, Baidu si nos gusta, ¿ok? A largo plazo, ok, ya sabes, la inflación subiendo allá un poco, BYD si te gusta, por debajo de los 200, JT también por debajo de los 225 y con mucha paciencia, con mucha paciencia, ok.
Ahí acá donde tenemos oportunidades, mira, tenemos oportunidades también en Disney, brother. ¿Tenés o quieres empresas interesantes? Disney es una zona atractiva. ¿Ok? Tenemos Sadel también. En zona a los 90. Primera zona puede ser pensando a largo plazo. Deer también a los 350 si nos gusta a largo plazo. O buscamos doble piso a partir de los 339. ¿Ok? También revisamos Dollar Tree. También oportunidades con cuidado 94 porque puede seguir retrocediendo porque tiene mucha deuda, que no se nos olvide, pero ya está interesante la zona donde está entrando. CBS también 58 CBS la tuvimos a los 55 al día de los opciones, pero si te gusta aprovechamos. Coinbase, ok, moviéndose positivo porque también BTC lo está haciendo a los 196. ¿Te gusta ahí la 200? A la 20, 50 hoy arribita, sacamos ganancia, sacamos profit, ¿ok? También revisamos a CCL. Operate este doble piso. Si a los 13 sacamos ganancia a la 200 o la 20. ¿Ok? Royal Caribbean sí nos dio una zona a la 200. ¿Ok? La 200. Ya para sacar ganancia, para sacar profit. Recuerda, todo lo que es lujo, si nosotros entramos en una reacción, no lo va a hacer bien. Aerolíneas, cruceros, hoteles, no lo hacen muy bien. ¿Que eso significa que si se pega un tortazo nosotros no vamos a comprar? Claro, allá abajito compramos porque estamos pensando a largo plazo. Estamos pensando a largo plazo. La radiación no se va a quedar para siempre ahí. ¿Ok? También tenemos a PayPal, la zona de los 57. Se acercó 58 el lunes, no sé si aprovechaste. Ahí la llevamos ya Palantir tremenda, la asociación que tiene con Microsoft también 29,37 la hace más interesante a largo plazo. También revisamos a Protein Gamble, no se hace nada en Protein Gamble, lo que hace es acompañar el movimiento. También tenemos Pexi, nada en Pexi 172. PAT, esto es moneda al aire, PAT a los 11,19. Ok, revisamos también MicroStrategy. MicroStrategy, después de la split, la tenemos 139 y estamos buscando la 200 también, como una oportunidad. En Monster también tenemos oportunidades. Monster tenemos oportunidades en Celsius. Ok. Celsius oportunidades. Ok. Snow oportunidades aún. Aquí también tenemos oportunidades pensando a largo plazo todo esto, muchachos. También tenemos, si queremos ver a TripAdvisor también. Ok, zona de oportunidades 14. Uf. Con cuidado, porque hemos penetrado ese doble piso, vamos a ir con cuidado, ya sabes dónde estamos. También oportunidad, UPS, oportunidad, el oportunidad, Ultra Bureau, oportunidad, también la tenemos ahí. Donde tenemos más, en Nike tenemos aún oportunidad. Ok, Nike, Moderna también, oportunidades en Moderna pensando a largo plazo. Ok, Uber, sí, Uber ya nos dejó, Uber nos dio muy buena zona. Muy buena zona en Uber. Ahí a partir de los 69. Nicola, a los que les gusta Nicola, muchachos. Nicola. Nicola la tenemos a los 8,41. Ok. Si presenta bien esto, sacamos ganancias. Si presenta mal, si te gusta, la esperamos más abajo. Yo aquí digo mantenerlos alejados, muchachos. Mantenerlos alejados, ok. Unity, moneda al aire. Dólar general. También oportunidades, zonas de oportunidades pensando a largo plazo. Ok, Lululemon también en oportunidades. Lululemon que la estamos viendo en los 2,43. Ok, Honeywell a la 200 posibles son ahí a la 20. Sacamos ganancias, sacamos algo de profit. Humana también en la zona de los 3,27. Por ahora la vamos dejando hasta acá. Luego buena próxima. Gracias por la confianza, gracias por estar ahí. Fuerte abrazo muchachos. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta la próxima.